buenos días, queridos amigos y amigas. Qué gusto saludarles. Ya estamos en las Warmis, este espacio que siempre pues busca tocar temas referentes a los derechos humanos, las infancias. También hablamos de temas de violencia de género, el rol de las mujeres en nuestro país y pues muchos otros temas. Así es que les invitamos a que se queden con nosotros hasta las 10:20. Bueno, estamos con más de las Warmis para hablar de varios temas que nos interesan muchísimo. La reciente aprobación de la Ley de Integridad Pública genera preocupación en sectores que defienden los derechos de las infancias. Esta normativa, entre otras disposiciones, introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, estableciendo penas de hasta 15 años de privación de libertad para niños, niñas y adolescentes que incurran en delitos vinculados al crimen organizado, ¿no? Los cuestionamientos vienen también de parte de organismos internacionales y nacionales también, defensores de derechos humanos, quienes alertan sobre las posibles consecuencias de criminalizar a la niñez, a las adolescencias y el impacto que esto podría tener en el desarrollo y en el sistema de justicia juvenil. Así es que para analizar y profundizar este delicado tema, vamos a conversar con Verónica Poli, destacada defensora de los derechos de las infancias en el Ecuador. Verónica, muchas gracias por acompañarnos y queremos explorar los desafíos que ahora presenta esta nueva legislación y las perspectivas sobre cómo garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Bienvenida. Muchísimas gracias, Sofía, qué gusto saludarte nuevamente y pues muchísimas gracias por este espacio que creo que es muy importante hablar sobre este tema el día de hoy. Sobre la aprobación de esta ley. Bueno, estamos extremadamente preocupados, las personas que trabajamos en el sistema de justicia juvenil y también quienes trabajamos en este ámbito desde hace algunos años. Quisiera también mencionar que esto definitivamente no es una ley que tenga la capacidad de abordar realmente la estrategia que tienen los grupos de delincuencia organizada para el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Y plantearles que es extremadamente preocupante que en el Ecuador, según esta ley, una persona que recluta niños, niñas y adolescentes, una persona que entrena niños, niñas y adolescentes y que les enseña incluso a matar y que les da una orden de matar, podría estar privado de su libertad menos tiempo que el mismo adolescente, que está en un proceso de desarrollo, que no tiene una comprensión absoluta de sus acciones y que además está siendo coercionado por los factores de vulnerabilidad que vive en su entorno y en su vida. Y es extremadamente indignante para todos nosotros que el reclutador vaya a ser menos sancionado que el mismo adolescente. Es realmente preocupante lo que usted está mencionando, Verónica, pero la propuesta original incluso planteaba hasta 40 años, ¿no? Que penas equiparables de esta manera, ¿no? Ahora finalmente son 15 años y esta duración, pues, ¿cómo se puede tramitar o gestionar? Porque evidentemente ahí hay una incoherencia también sobre este principio y debería ser la privación de la libertad la última opción cuando se trata de menores de edad, ¿no? Pero desde su perspectiva, ¿qué más se puede hacer en este momento? Porque usted nos dice, no es la perspectiva ni la respuesta adecuada para abordar la vinculación de menores de edad al crimen organizado en el Ecuador. ¿Qué alternativas preventivas, restaurativas deberían en realidad priorizarse en lugar de únicamente una sanción punitiva? Bueno, creo que es importante mencionar que efectivamente científicamente se ha demostrado que el incremento del tiempo de sanción para adolescentes, particularmente la privación de libertad, causan más daño en su desarrollo y causan más daño en los proyectos de vida de estos adolescentes, eventualmente adultos, que otro tipo de medidas que son mucho más efectivas para su tratamiento y eventual reintegración a la sociedad. Uh-huh. El incremento de medidas socioeducativas o el incremento del tiempo simplemente no es efectivo, no es funcional. Y además no responde realmente a los motivos por los cuales los grupos de delincuencia organizada acuden al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes como una estrategia para su sostenibilidad, para una estrategia que les permite además evadir el sistema penal de manera directa. O sea, es importante entender que los grupos de delincuencia organizada utilizan niños, niñas y adolescentes porque son mano de obra barata, porque son extremadamente manipulables y fáciles de manejar, porque están en un proceso de desarrollo que les vuelve completamente vulnerables, por ejemplo, a tener un sentido de pertenencia, a buscar ciertos elementos que pueden ser
provistos en este momento por el crimen organizado porque el Estado no lo hace y por lo tanto este tipo de medidas no van a reducir el interés que tengan los grupos de delincuencia organizada en utilizar niños, niñas y adolescentes. Estamos muy claros aquí. Verónica, lo que usted nos está diciendo es pues que las bandas del crimen organizado o a las bandas no les importa que vayan a un centro de adolescentes infractores o a una cárcel en Guayaquil, por ejemplo, y cuando estén en un centro de privación de ese tipo, ¿qué les podría pasar? Es decir, podrían igual ser dentro de este, como se maneja dentro de las cárceles, de esta escala también, estar en lo más bajo. Efectivamente, nosotros sabemos que el Estado todavía no logra tener un control total del sistema carcelario. Sabemos además que los adolescentes pueden ser reclutados y que además puede intensificarse su proceso de reclutamiento y de identificación con un grupo de delincuencia organizada dentro del contexto de la privación de libertad. Para los grupos de delincuencia organizada, el hecho de que un adolescente permanezca o en un centro de adolescentes infractores o en una cárcel de adultos puede significar que tienen una herramienta más de trabajo dentro del sistema penitenciario para poder mantener el control y para manejar negocios ilícitos que se manejan al interior de los centros de privación de libertad. Es decir, les estamos dando mayores herramientas, además estas herramientas son personas y extremadamente vulnerables, y los grupos de delincuencia organizada no los reclutan o digamos, esta idea de que existe un cálculo del tiempo que están los adolescentes es absurdo porque estaríamos pensando que a los grupos de delincuencia organizada les interesa el bienestar de las personas que están reclutando y la realidad no es esa. La realidad es que estas personas son carne de cañón del conflicto que estamos viviendo como país. Y efectivamente dentro del sistema penitenciario e incluso dentro de los centros de adolescentes infractores, esta identificación que tienen los adolescentes puede profundizarse y convertirse en su proyecto de vida a largo plazo. Qué fuerte lo que nos está mencionando, pero además es llamativo que esta reforma surja del bloque de ADN, cuando el Ejecutivo en este mismo mes ha emitido un decreto presidencial declarando la prevención del reclutamiento de niños y adolescentes como prioridad nacional, ¿no? ¿Cómo se interpreta esta contradicción entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero digamos desde el oficialismo? Efectivamente consideramos que hay una contradicción gigante entre el decreto ejecutivo emitido por el presidente y que también vale señalar que el presidente no incluyó dentro de esta propuesta de ley de emergencia económica este tipo de temas o estos textos que fueron aprobados por el bloque. El decreto 21 emitido el 5 de junio de este año, es decir, hace 20 días atrás, justamente reconoce que los niños, niñas y adolescentes son víctimas del reclutamiento y que por lo tanto el Estado tiene que velar de manera prioritaria por su desarrollo integral. El incrementar el tiempo de privación de libertad de los adolescentes y además de hacerlo de una manera antitécnica y confusa porque hay contradicciones incluso dentro de la norma que todavía no podemos comprender, no está alineado justamente a la doctrina de protección integral de niños, niñas y adolescentes, a lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño y a lo que establece nuestra Constitución en relación a lo que implica la protección integral de niños, niñas y adolescentes. La privación de libertad en el ámbito de la adolescencia tiene que ser un proceso extremadamente intenso en la reeducación de los adolescentes y particularmente en este contexto tiene que tener herramientas muy técnicas y especializadas de desvinculación de niños, niñas y adolescentes del crimen organizado. El simplemente incrementar el tiempo de privación de libertad sin además brindar otro tipo de garantías y sin brindar, por ejemplo, cuando hablan de incluso de la cooperación eficaz de los adolescentes sin ninguna garantía de protección o de reintegración, simplemente implica que el Estado está exponiendo a esos adolescentes y no protegiendo su desarrollo integral como establece el decreto que se debe hacer. O sea, aquí en el Ecuador tampoco hay un sistema de rehabilitación social, ¿no? En ningún centro de privación de libertad a este momento se ha visto que realmente funcione como centros de rehabilitación social. ¿Cuál es el rol de organizaciones internacionales? Ayer vimos el pronunciamiento de UNICEF, están los mismos grupos defensores de derechos humanos, están hablando de que hay leyes internacionales, como usted bien dice, que no se están tomando en cuenta. ¿Esto daría paso a una demanda por inconstitucionalidad de este texto? Sí, en definitiva, muchos grupos y organizaciones de
digamos, de defensa de los derechos humanos, estamos organizando una posible demanda de inconstitucionalidad. Primero apelamos, obviamente, a la coherencia y a la sensatez de la Presidencia de la República en vetar completamente toda la sección de la ley que habla de el sistema de justicia juvenil y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el Código de Niñez y Adolescencia, que tiene además un procedimiento de reforma completamente separado de la comisión que lo trató. Existe una comisión especializada de niñez y adolescencia en la Asamblea Nacional que debe tratar los temas de niñez. Entonces apelamos primero a la Presidencia de la República, pero efectivamente nos estamos preparando para una demanda de inconstitucionalidad, ya que lamentablemente la propuesta se contrapone absolutamente no a uno o dos artículos de la Constitución, se contrapone a todo el bloque normativo relacionado a temas de niñez y adolescencia en nuestra Constitución. Es gravísimo. ¿Cuál sería el llamado en este momento, la recomendación principal a las autoridades ecuatorianas y a la sociedad con respecto a la implementación y futuras revisiones de esta ley? Pues tomando en cuenta también que hay como esta percepción ciudadana de que los adolescentes, hagan lo que hagan, no van a ser nunca sancionados. Bueno, ayer, por ejemplo, en otro ámbito, no tiene nada que ver con el crimen organizado, pero se conoció un video de una agresión de un adolescente a otro adolescente, ¿no? Entonces dicen, son adolescentes, son intocables, y eso no se compadece con la realidad. No, la realidad es que el Ecuador tiene un sistema de justicia juvenil, los adolescentes pueden ser sancionados penalmente, existe un sistema de responsabilidad penal y es importante aquí también hacer un análisis de cómo estamos planteando el ejercicio de los derechos de los niños, porque efectivamente los niños, niñas y adolescentes tienen responsabilidades progresivas, así como tienen un ejercicio progresivo de derechos. En este sentido y en el ámbito penal, existe un sistema de justicia juvenil que tiene la capacidad incluso de privar de su libertad a adolescentes en ciertos contextos y en ciertos casos. No es, además, un mínimo de adolescentes actualmente que están siendo privados de su libertad, como de hecho lo que quisiéramos ver en el sistema sería que efectivamente la privación de libertad sea un último recurso. En este país tenemos 481 adolescentes privados de su libertad y alrededor de 290 adolescentes cumpliendo medidas no privativas de libertad. Es decir, tenemos adolescentes que están cumpliendo sanciones penales y que el Estado, en vez de enfocarse en la calidad de la atención y en la especialidad en la atención a esos adolescentes que cumplen medidas socioeducativas a nivel nacional, se está enfocando en extender los tiempos sin preocuparse de que los adolescentes tengan una atención adecuada y que realmente el sistema esté reeducando a los adolescentes como debería hacerlo. Yo creo que aquí hay un llamado gigante, enorme, a que las autoridades que están planteando cualquier tipo de acción relacionada al reclutamiento y a cualquier otro elemento relacionado a la delincuencia juvenil, se permita asesorar por las instancias internacionales y por la sociedad civil, quienes tenemos experiencia y somos especializados en este ámbito y podemos dar otro tipo de respuestas mucho más técnicas, basados en evidencia científica, y que además van a tener una efectividad mucho más grande en la protección de niños, niñas y adolescentes, y además en evitar que las conductas de los adolescentes lleguen a niveles tan dañinos como a los que han llegado. Yo quisiera ser muy clara en que reconocemos el daño que puede generar un adolescente a través de sus conductas. Las conductas delictivas de los adolescentes pueden ser extremadamente dañinas y no desconocemos el daño que causan. Lo que sí planteamos es que entonces tenemos que abordar estas conductas extremadamente graves y dañinas de una manera técnica y con base y evidencia científica, y no con un punitivismo penal y no a través de esfuerzos que parecen solamente políticos y no técnicos. Verónica, yo le iba a preguntar la composición también de estos 400 adolescentes, más de 400 que están cumpliendo penas privativas de libertad. Seguramente son jóvenes empobrecidos. Y también es como que la sociedad empieza a pensar que solamente los jóvenes pobres, los que están en barrios marginalizados, son capaces de cometer infracciones. Y la realidad es que hay mucha desigualdad también en este mismo factor de justicia, ¿no? Tanto en adultos como en adolescentes.
Efectivamente, Sofía, yo sí quisiera mencionar que, digamos, del total de adolescentes que se encuentran en el sistema de justicia juvenil, aproximadamente un tercio de ellos están vinculados, digamos, a delitos que podrían estar relacionados con el crimen organizado, como secuestros extorsivos, sicariato y otro tipo de delitos vinculados al crimen organizado. Otro tercio son adolescentes que tienen delitos de naturaleza sexual y el otro tercio de adolescentes responden a otro tipo de delitos no vinculados a ninguna de esas dos categorías. En ese sentido, creo que es importante recordar que el reclutamiento es una parte del sistema de justicia juvenil y el plantear además que el reclutamiento se va a resolver incrementando las sanciones a los adolescentes, desconoce los contextos de los cuales vienen esos adolescentes. La gran mayoría de adolescentes que se encuentran privados de libertad o que cumplen una medida socioeducativa en este país son adolescentes racializados, empobrecidos y de zonas del país que viven situaciones con una permanencia absoluta y una presencia importante por parte de grupos de delincuencia organizada en esos sectores. Por lo tanto, el desconocer la incapacidad del Estado de recuperar sectores que han sido tomados por el crimen organizado y sancionar a los adolescentes que vienen de esos sectores empobrecidos, racializados y además gravemente afectados por la violencia criminal que estamos viviendo como país, y después, o sea, sancionarlos y castigarlos con mayor tiempo que a los propios reclutadores, plantea un desconocimiento enorme a las obligaciones del Estado y por supuesto a cómo funciona el crimen organizado. Y se está demostrando además que las acciones del Estado en temas de seguridad tal vez no están siendo funcionales porque estamos buscando el chivo expiatorio para poder, decir que estamos tomando decisiones políticas. Y por último, Verónica, ¿qué responsabilidad tiene también la sociedad, las familias, el mismo Estado en la prevención de esta vinculación de niños, niñas y adolescentes al crimen organizado más allá de la sanción punitiva? Porque también alertaban las organizaciones defensoras de las infancias de que más de 350,000 niños, niñas, adolescentes están fuera del sistema educativo en este momento. Es decir, pues, ¿qué estamos haciendo con las infancias, con las adolescencias del Ecuador? Sí, justamente las organizaciones que trabajamos en el ámbito de la niñez hemos estado advirtiendo desde hace muchísimos años y Sofía, hemos compartido en este espacio justamente esfuerzos de reforma legal, de volver a reconstruir un sistema de protección de niños, niñas y adolescentes que se enfoque principalmente en la prevención de las violencias que están viviendo niños, niñas y adolescentes y las vulneraciones que están viviendo, incluyendo el ámbito de la exclusión escolar, porque desde mi punto de vista no podemos hablar de una desescolarización voluntaria necesariamente, sino de factores que fomentan la exclusión escolar, incluyendo las violencias que están viviendo los niños, niñas y adolescentes en sus entornos, no solamente en el ámbito educativo, en sus entornos en general. Por lo tanto, importante recordar además a toda la audiencia y a las autoridades de este país que existe un principio fundamental en la protección integral de niños, niñas y adolescentes y es la corresponsabilidad. La protección de niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y la familia. El principal garante de derechos de los niños es el Estado, pero efectivamente las familias y la sociedad tenemos una responsabilidad compartida en su protección, en la prevención de las violencias y en este momento y en este contexto además la infancia debería ser nuestra primera preocupación en relación a la violencia criminal que estamos viviendo, en vez de enfocarnos justamente en castigar a aquellos que son más vulnerables a esa violencia. Muchísimas gracias, Verónica. Siempre es importante escucharla y abordar siempre estos temas desde un enfoque de derechos. Para eso estamos aquí en las Guarmis. Verónica Poli, defensora de derechos de las infancias. Hablábamos acerca de esta alerta que hacen organizaciones internacionales, organizaciones del Ecuador, sobre la regresión de derechos para las infancias en esta ley de integridad pública. Hacemos una pausa y regresamos con más.
Ya estamos de regreso y con Gaby Cruz ya aquí en la cabina. Mi Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Y estamos aquí junto a ustedes en este miércoles, siempre con más información. Bueno, quiero decirte que deberías ponerte una venta de cheesecakes, porque ayer nos compartió un poquito elaborado con sus propias manos, con su talento culinario. Aparte de que canta hermoso, también pues haces postres deliciosos, Gaby. Sí, bueno, ya también le pasé a la Sofi la receta, a ver si es que la próxima ella nos deleita con el postre. Yo creo que bueno, sí. esperemos, pero vamos conversando acerca de los vacacionales que se vienen ya para los niños, niñas y adolescentes. El municipio de Quito ha abierto las inscripciones para varios de estos cursos. Y bueno, ¿de qué se trata? Justo nuestra compañera Diana Dávila se encuentra en la Casa Somos del Centro Histórico para brindarnos más detalles. Dianita, buenos días, coméntanos acerca de los vacacionales que se vienen en la capital. Un excelente día a todos nuestros amigos que están en la señal de Radio Pichincha. Nos encontramos en la Dirección de Participación Ciudadana del municipio de Quito, acá en el Centro Histórico, pues tenemos muy buenas noticias para todas las familias que en este momento están teniendo a sus niños en vacaciones o algunos ya están a la espera de concluir el año lectivo. Y es que el municipio de Quito ha preparado algunos cursos vacacionales precisamente para los pequeños del hogar. Para ello vamos a conversar con Lenin Aldaz, él es director de Participación Ciudadana. ¿Cómo está, Lenin? Muy buenos días, bienvenido. Coméntenos, por favor, de qué se tratan estos cursos vacacionales. Conocemos que ya se abrieron las inscripciones y cuáles son las opciones que tienen los padres de familia. Buenos días, estimados ciudadanos. Es un gusto saludarles desde la Dirección Metropolitana de Participación Ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito. Reciban también un cordial saludo de nuestro alcalde Pavel Muñoz y de nuestra secretaria Paulina Recalde. Bueno, nosotros hemos contemplado actividades para los campamentos vacacionales, en primer lugar orientados para nuestros niños y niñas y adolescentes de 6 a 12 años, y con el apoyo de voluntarios tenemos aproximadamente 200 puntos habilitados al momento que están siendo evaluados, que corresponden a colegios, espacios comunales, casas Somos, en los cuales vamos a habilitar 2 semanas de actividades que contemplan inclusive visitas a espacios de la ciudad para que lo conozcan. Y por otro lado también tenemos en nuestras 54 casas Somos vamos a habilitar cursos vacacionales en lo que corresponde a actividades económicas, a actividades recreativas, y eso va a estar disponibilizado en la página zonales.quito.gov.es. Estos cursos son totalmente gratuitos, ¿no? Correcto, los cursos son totalmente gratuitos. De hecho, nosotros provisionamos con inversión del municipio de indumentaria, de transporte, de refrigerios a quienes asistan a estos cursos. Más o menos, ¿de qué hora a qué hora se tiene previsto que los niños puedan ingresar y estén en estos talleres? Correcto, papitos, es importante que ustedes conozcan, vamos a tener 2 semanas en las cuales de 8 a 12 vamos a estar a cuidado de los chiquitos que se inscriban, y también el apoyo de 3,000 voluntarios que se van a desplegar para 17,900 niños, niñas y adolescentes. ¿En qué parroquias nomás están presentes o es a nivel general del Distrito Metropolitano? Vamos a estar presentes en las 65 parroquias, en 200 puntos habilitados. Para este año nos hemos planteado la meta de incrementar por lo menos 50% más de personas que estén beneficiadas de este servicio, que lo habilitamos desde la Dirección Metropolitana de Participación. ¿Podemos repetir nuevamente cómo se pueden inscribir, cómo pueden acceder? De acuerdo, los papitos tienen que acceder con los formularios de inscripción a las administraciones zonales, a las 10 que están en el Distrito Metropolitano de Quito, firmar la solicitud y a su vez los niños ya van a estar inscritos. Muchísimas gracias. Entonces ya conocemos, esta es una de las opciones que tienen los padres de familia para poder inscribir a sus hijos en estas vacaciones. Son 2 semanas de diversión en la que también podrán acceder a algunos lugares como museos, también me supongo yo, y otros aspectos más de la ciudad para que los pequeñitos conozcan. Tienen transporte, tienen también refrigerio, así que aprovechenlo al máximo. Como lo dijimos y lo repetimos, es totalmente gratuito. Continuamos con ustedes. Gracias a nuestra querida compañera Dianita Dávila, que está en la comunidad, nuestra querida Guarmi, contándonos acerca de estas opciones para los más pequeños, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que a veces es difícil esta temporada, sí. Pero bueno, por ahí también cuando conseguimos un buen vacacional, aprenden muchas habilidades, se divierten, comparten con otros chicos y chicas. Sobre todo que hay que dar esta continuidad a estas actividades extracurriculares, que saliendo a las vacaciones para que no estén solas en las casas, tengan estos espacios importantes y, como bien lo mencionó Dianita, gratuitos, ¿no? Así que ustedes tienen toda la información en las páginas del municipio de Quito. Así es. Bueno, otro tema, hoy vamos a profundizar
un tema que es crítico, que afecta a algunos de los ciudadanos más vulnerables en el Ecuador, que precisamente son los niños que luchan contra la distrofia muscular de Duchenne. Durante más de un año estos niños se han enfrentado pues no solo a la devastadora progresión de su enfermedad, sino también a una prolongada lucha por acceder a un tratamiento vital y aprobado internacionalmente. Las denuncias de retrasos en la adquisición, también la promoción de un medicamento genérico no probado y también los desafíos a la autoridad reguladora pues han ensombrecido a todo el sistema de salud, y justamente ya nos acompaña en cabina Edwin Gavilanes, director ejecutivo de la Fundación para la Vida Ariel Chicho Gavilanes y también de la Organización Latinoamericana para las Enfermedades Huérfanas, con quien queremos dialogar sobre este tema tan complejo de esta situación, el impacto también que está generando en los pacientes y los esfuerzos que están realizando, ¿no?, para garantizar que también estos niños, niñas reciban sus medicamentos y que necesitan desesperadamente. Muy buenos días, Edwin, bienvenido a las Guarmis. Y bueno, primero conocer y que nos comente qué está pasando con la compra de este medicamento justamente para los niños que necesitan para su tratamiento de distrofia muscular de Duchenne en Ecuador. Buenos días. Muy buenos días, gracias por el espacio. Mi nombre es Edwin Gavilanes, director general de la Organización Latinoamericana para Personas con Discapacidad y Enfermedades Huérfanas, también presidente ejecutivo de la Fundación para la Vida Ariel Chicho Gavilanes. En este caso, ¿no?, es muy lamentable la situación que está viviendo en nuestro país. Aparte de ser director general, presidente ejecutivo, soy padre Duchenne. Soy padre de un niño con discapacidad física diagnosticado con esta grave enfermedad denominada distrofia muscular de Duchenne. Lo raro de esta enfermedad es que solamente da a niños varones. Sí, en este caso en el país hay 22 pacientes que padecen esta grave enfermedad. En el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín hay 10 pacientes. O sea, estamos hablando que es casi el 50% a nivel nacional. Lamentablemente, hace 10 meses atrás, sí, muchos de los pacientes, otros 8 meses atrás, no han recibido un medicamento que tiene aprobaciones de agencias de alta vigilancia, en este caso como MHRA de Reino Unido, que es reconocido por la ARSA. Sí, lamentablemente bajo la gestión, la única gestión, ¿no?, de Maribel López, gerenta del HCAN, y su director médico Henry Gaibor, no han venido entregando el medicamento. ¿Sí? El medicamento es judicializado, o sea, tiene medidas cautelares y acciones de protección. La justicia ecuatoriana ya dictaminó a favor de nuestros hijos, dictaminó a favor de los 10 pacientes del HCAN, pero sí, la gerencia del HCAN se encuentra en incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. ¿Qué quiere decir esto? Que está en desacato a una orden judicial. Lo que podría llevar a una destitución si es que se activan los mecanismos pertinentes. Lo que hemos venido solicitando, esta situación hace prácticamente 10 meses atrás, sí, ya que lamentablemente ha sido vulnerados los derechos de pacientes con doble vulnerabilidad. ¿Y niños qué medicamento están comprando en el HCAM o qué medicamento le están proporcionando? Porque, o sea, ¿están sin tratamiento o están con un tratamiento que ustedes no consideran adecuado? Ninguno. Sí, ninguno. Hay un medicamento que se llama Otalogen, ¿sí? Un supuesto medicamento genérico. ¿Por qué supuesto? ¿Sí? Porque en ninguna parte del mundo este medicamento ha sido utilizado por pacientes con distrofia muscular de Duchenne, ¿sí? Y en este caso es el único país, es increíble, ¿no?, Ecuador, ¿sí?, que quiere cogerle de conejillos de indias a mi hijo y a 9 pacientes más para darles este medicamento. Aparte, yo tengo un documento en el cual la ARSA, ¿sí?, manifiesta que el medicamento Otalogen, que Maribel López está pidiendo autorizaciones, ¿sí?, sea aprobado. La ARSA y su director general, el doctor Daniel Sánchez, le ha dicho: este medicamento no tiene aprobaciones de agencias de alta vigilancia, no puede ser suministrado a pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Pese a esto, ha ingresado 6 veces para que le autoricen este medicamento. Y yo me pregunto como padre,
no solamente como director de una organización, sino como padre, ¿cuáles son los intereses? Si el órgano regulador de medicamentos ya le dice que no es apto para el consumo humano, ¿sí? Y ha suspendido durante 8 meses atrás el tratamiento Translarna, el cual sí tiene aprobaciones de agencias de alta vigilancia como Reino Unido. Y bueno, y también se menciona, ¿no?, que la ARSA dice que Translarna no tendría este registro sanitario en nuestro país, pero ¿cómo afecta también esto en la compra del medicamento? ¿Qué pasos se deberían seguir para importarlo de forma especial? En este caso, directamente la ARSA, con fecha 16 de diciembre del 2024, también tengo documentos aquí de la ARSA, el cual menciona al Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín que este medicamento es por excepción, ¿sí? Este medicamento sí tiene aprobaciones de agencias de alta vigilancia y sí puede ser traído, comercializado de afuera. Pero tampoco tiene registro sanitario acá en el Ecuador. No tiene registro sanitario en el Ecuador, pero cumple con las aprobaciones de agencias de alta vigilancia. Mi hijo, Ariel Gavilanes, sí, viene tomando hace aproximadamente 10 años atrás el medicamento Translarna y no ha tenido ni siquiera efectos secundarios. El tiempo de vida, lamentablemente mi hijo está sentenciado a muerte. La distrofia muscular de Duchenne no tiene cura, pero les da calidad de vida. Hay un paciente del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín mismo, ¿sí?, que es Carlos Andrés Chacha, que también es del Hospital de Carlos Andrade Marín, ¿sí?, y superó el tiempo de vida. No es hasta la adolescencia, ¿sí?, sino él, tomando el medicamento Translarna, es profesional, diseñador gráfico y tiene 26 años de edad. ¡Qué maravilla! ¿Cómo quisiera yo como padre que mi hijo llegue hasta esa edad? Pero lamentablemente, Carlos Andrés Chacha, también su salud está en declive. Y bueno, también conocer, ¿no?, que desde el Ministerio de Salud dicen que todos los hospitales pues deben asegurar que estos medicamentos que se compren sean de buena calidad, seguros, que funcionen bien y bueno, las acciones también del hospital de la Checama al promover el Otalogen, ¿cumple con estas reglas del Ministerio según ustedes? Mediante la sentencia 679 de la Corte Constitucional menciona que los medicamentos deben ser seguros, eficaces y de calidad. Sí, el medicamento Translarna cumple todas las aprobaciones, no solamente de MHRA de Reino Unido, sino tiene más de 40 aprobaciones a nivel mundial y es utilizado en más de 16 países, ¿sí? El medicamento, supuesto medicamento genérico Otalogen, no tiene aprobaciones. Por eso, con fecha 31 de marzo del 2025, sí, ARSA, mayor regulador de medicamentos, le dice, este medicamento Otalogen no es apto para el consumo humano. ¿Saben qué es lo lamentable? Sí, lamentablemente, en este momento, mientras nosotros estamos dando esta entrevista, estamos poniendo en conocimiento del país, ¿sí?, médicos, tratantes de pacientes con DMD, ¿sí?, en el Hospital Carlos Andrade Marín han sido citados el día de hoy a las 9 de la mañana, ¿sí?, para ser destituidos por las autoridades del HCAN por presentar informes, ¿sí?, positivos a favor de mi hijo Ariel Gavilanes. Es muy lamentable lo que está sucediendo en nuestro país. Yo le escuché al magíster Edgar José Lama en todos los medios de comunicación, que él ingresó a hacer un cambio en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto tiene conocimiento ya. De mi parte, como padre Duchenne, en la Fiscalía y Contraloría hemos puesto una denuncia y un juicio penal por desacato, ya que mi hijo está muriendo lentamente, está agonizando en casa por la discriminación y la indolencia por parte de las autoridades de la Checama. ¿Es imposible comprar estos medicamentos de forma particular? Evidentemente hay un derecho que debe ser garantizado por el Estado, pero ¿qué pasa si es que las familias que pudieran hacerlo pueden comprarlo o no? Es imposible. Por eso mismo, a nosotros como padres nos tocó tomar acciones legales, ¿sí?, a favor de nuestros hijos. Los 10 pacientes del HCAN tienen medidas cautelares y de protección, o sea, la justicia ecuatoriana dictaminó a favor de ellos y durante 10 años han venido tomando este medicamento Translarna.
Y bueno, para ya ir finalizando, ¿qué acciones específicas ustedes están solicitando desde las organizaciones al Estado, al gobierno, al Ministerio de Salud para resolver este problema y asegurar que los niños que usted también ha mencionado y que padecen de distrofia muscular de Duchenne reciban este tratamiento a tiempo? Es algo inaudito lo que voy a decir en este momento. El Ministerio de Salud Pública está entregando a los pacientes el medicamento Translarna. Solamente es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en este caso Maribel López, la cual ha interrumpido el medicamento Translarna. Yo hago un llamado al nuevo presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al magíster Edgar José Lama. ¿Para qué? Sí, solamente para que no vulnere el derecho a la salud de niños, adolescentes y ahora jóvenes que en el HCAN no están recibiendo este medicamento. Yo no puedo despedirme sin antes mencionar lo siguiente. Señor Edgar José Lama, recuerde que la solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchamos por un mismo objetivo. Usted ha manifestado en medios de comunicación que está dispuesto a sanear todo esto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Investigue a las autoridades de la HCAN, ya que nosotros como padres Duchenne ya hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo la vulneración de derechos por desacato a un dictamen judicial. Ahí solamente para puntualizar, pacientes con distrofia muscular del MSP, del Ministerio de Salud Pública, sí están recibiendo el medicamento y los otros están sin medicamento. En este caso, el Ministerio de Salud Pública están recibiendo Translarna porque es un derecho el cual ellos tienen, están tomando el medicamento. Hay muchos, algunos de los hospitales del MSP que se han quedado desabastecidos, sí, pero nosotros hemos presentado ante los jueces, sí, que ya están, ¿no? Pero han estado recibiendo los últimos meses, en este caso el año anterior, sí, el anterior ministro Naranjo. ¿Este medicamento es muy costoso? Me imagino que nosotros no sabemos el valor del medicamento, ya que solamente lo que hace el IES y el MSP es entregarnos mensualmente el IES, sí, en nuestras manos el medicamento, correcto, y nosotros y nuestros hijos toman 3 veces al día. Sí, entonces no sabemos el costo del medicamento, lo que hacen solamente es entregarnos el mismo en nuestras manos. Así no se le puede poner un valor monetario a la vida de las personas, sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaba con nosotros Edwin Gavilanes, presidente de la Fundación Ariel Chico Gavilanes. Chicho Gavilanes, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Tenemos más información aquí en Las Guarmis. Bueno, y estamos ya de regreso en Las Guarmis y también queremos contarles que un reciente informe internacional ha ubicado a nuestro país, lamentablemente, entre los 10 peores países para los trabajadores, evidenciando serias deficiencias en las condiciones laborales y la protección de los derechos laborales en el Ecuador. Así es, en medio de este panorama preocupante, es fundamental analizar cuáles son las causas de esta realidad y qué impacto tiene sobre miles de personas que día a día buscan dignidad y seguridad en su empleo. La nota en la voz de Gaby Cruz. Un informe de la Confederación Sindical Internacional CSI de junio de 2025 señala que Ecuador está entre los 10 países que no garantizan los derechos a los trabajadores en este año. La presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, Marcela Arellano, indicó que por tercer año consecutivo, la CSI ubica al país como uno de los 10 peores países en derechos laborales. Arellano indicó que Ecuador ha incumplido de manera reiterada con los derechos de libertad sindical, los límites al sindicalismo de rama, los límites a la sindicalización del sector público, los límites a la contratación colectiva, listas antisindicales y la falta de inspección laboral. La dirigente sindical puntualizó que el país estuvo dentro de los peores casos para tratar en la Comisión sobre la aplicación de normas. Según Marcela Arellano, las recomendaciones de la organización fueron que Ecuador reciba la misión de contactos directos de la Organización Internacional del Trabajo, reformas para permitir la sindicalización por rama de trabajo, reducir el número de trabajadores para constituir sindicatos, fortalecer la inspección laboral y eliminar las prácticas antisindicales. Entre los datos que brinda la CSI están que el 87% de los países vulneró el derecho a la huelga,
El 80% vulneró el derecho a la negociación colectiva. El acceso de los trabajadores a la justicia se ha visto restringido en el 72% de los países, el peor nivel jamás registrado. En el 75% de los países se excluyó a los trabajadores del derecho a establecer o afiliarse a un sindicato. En el 74% de los países se ha impedido el registro de sindicatos. En el 45% de los países se ha restringido la libertad de expresión y de reunión. En 71 países han efectuado arrestos y detenciones arbitrarias de trabajadores. Y en 40 países han dado casos de trabajadores que sufrieron actos de violencia. Tomado de la nota de Diana Dávila de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis Gabriela Cruz. Bueno, por donde miramos hay preocupación y hay que pues también unirnos, ¿no? Para analizar estos temas, para dar una mirada también más crítica a lo que está pasando en el país, desde el ámbito laboral, desde el ámbito de los derechos. Y bueno, para quienes se preguntaban de esta lista de los peores países, estamos en el puesto 3, así que es lamentable la situación de los derechos laborales que vivimos en Ecuador. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Nos vamos a enfocar en una situación en los barrios San Carlos, Cotocallao, la posible tala de árboles de más de 40 años en el condominio Casu. Esta acción, pues, nos han contado, ha sido ya aprobada por la Administración Zonal La Delicia y se da en un sector que, según los moradores de este barrio, pues, de este condominio, de estos sectores, tiene déficit de masa verde. Así es, y también ellos aseguran que estos arbolitos son hogar, sin duda, de diversas aves, que su tala también infringe la ordenanza 041-2022 de protección del arbolado urbano, y desde el 2016 los vecinos también han realizado gestiones para proteger este espacio que, aunque es privado, pues beneficia a toda la ciudad. Y también mencionan sus preocupaciones de otros puntos donde ellos habitan, sobre árboles también en otros conjuntos que describen como dendrofobia. Bueno, vamos a saludar ya con Maite Gavilanes, educomunicadora, activista por los derechos de la naturaleza, para que nos cuente un poquito más de los detalles, cuáles son las perspectivas que están planteando. La defensa de estos árboles, dice, dura casi 10 años. ¿Podría detallarnos cómo comenzó también y cuáles son los primeros pasos que dieron como comunidad? Buenos días, muchísimas gracias, Sofía. Buenos días a quienes escuchan las Guarmis por Pichincha Universal. Muchas gracias por el espacio. Comentar a la comunidad, primero, que los árboles son sujetos de derecho. Los árboles, en este caso el arbolado urbano, son sujetos de derecho, y recordemos que la Constitución del Ecuador ampara ampliamente a los derechos de la naturaleza. Y el arbolado urbano también está protegido por la ordenanza 041 del 2022, en donde la tala es la última, pero la última opción. Se deben buscar siempre medidas de reparación, medidas de contención, de cuidado del arbolado urbano. ¿Por qué? Porque sabemos todos, hemos vivido hace pocos meses vivimos todos como país un estiaje tremendo que nos dejó largas jornadas sin luz, con grandes pérdidas económicas, como uno de los efectos del cambio climático que azota a la población del Ecuador, del mundo, de América Latina. Entonces, los seres humanos como tal ahora debemos ser muy conscientes de que todas nuestras acciones deben estar hacia la promoción y el cuidado de la naturaleza para nuestro beneficio y el beneficio de la vida en sí mismo. En el condominio Casu 2, que está ubicado al final de San Carlos, hay una pequeña arbolada, que en principio estuvo constituida por 6 árboles, ahora son 4, 6 árboles de pino y de ciprés, sembrados en un talud inclinado. Y aquí empieza el primer problema. Cuando nosotros hablamos de un arbolado urbano, tenemos que cumplir 3 puntos: el lugar adecuado, la especie adecuada y los cuidados correctos. Sin embargo, en el momento en que sembraron estos árboles, yo habito en el lugar desde hace 42 años. Cuando sembraron estos árboles yo tenía 19 años. Entonces empezaron una vida y se fueron creciendo, expandiendo. Son unos árboles hermosos, frondosos, fuertes, que a partir de la salida del antiguo aeropuerto, en el 2013, la avifauna local ha empezado a volver a este lugar. Estamos muy cerca del bosque protector de Pichincha, se cruza el occidental y tenemos ahí los barrios de Atucucho, etcétera, y este barrio, este conjunto
tiene esta arbolada. En el 2016, por el tema del terremoto que tuvimos, empezó cierto miedo infundado de que los árboles se van a caer porque, como indico, el talud es inclinado. Entonces, una familia y mi familia pedimos apoyo a la Secretaría del Ambiente con una valoración del arbolado para que nos indique si realmente existe un riesgo, cómo está la condición de los árboles y qué debemos hacer. Llegó la Secretaría del Ambiente con el coordinador de arbolado urbano, en ese momento el ingeniero Jorge Polo, y valoraron los árboles, todos los árboles. Los árboles se encontraban en perfecto estado, no requerían nada, y se pidió que mantengamos una evaluación bianual. En el 2018 se hizo lo propio, nos recomendaron hacer un control fitosanitario, enriquecer el suelo y seguir con estos controles bianuales. Sin embargo, aquí viene algo importante que destacar, que no solo pasa en mi condominio, sino que nos pasa como seres humanos. Existe la dendrofobia. Dendros es árboles. Fobia, miedo, pavor, susto, odio, resistencia a los árboles. La dendrofobia es un tema no tratado, pero muy presente en la humanidad. Los árboles en general, si ustedes les invito a mirar, los árboles en la ciudad de Quito son vandalizados por cualquier causa. Cojo y pongo un letrero, le clavo un clavo, le clavo un tornillo, le pinto, me orino en los árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya no me sirve por cualquier función humana, lo corto, lo talo, lo boto. Pero no estamos considerando que los árboles son sujetos de derechos. Los árboles son sujetos vivos, amparados por la Constitución, que además nos brindan tremendos servicios sociales y ambientales. Los árboles en sí mismos son un ecosistema que alberga un montón de posibilidades de vida. Entonces, en mi condominio particularmente, estos árboles han generado miedo porque las especies son altas, son robustas, de ramas grandes. A unas familias, a otras familias, y eso es muy penoso, les molesta la caída de las ramitas de las hojitas de pino, no ramas, de las hojas de pino, porque les ensucian sus parqueaderos y las terrazas. Si yo comparo esa molestia, que puede significar 15 minutos al día barrer mi espacio, frente a la sombra, a la calidad del aire, a la posibilidad de guardar una salud mental tan solo por tener un espacio verde, los beneficios son mayores que entre comillas, la incomodidad. Y el otro problema es que en Quito, al igual que en Ecuador, se prioriza el cemento en función de un progreso o desarrollo, se priorizan los automóviles y faltan pues parqueaderos en el condominio, entonces hay que eliminar lo que sobre. Maite, justo lo que mencionaba de que existe esta ordenanza de protección del arbolado urbano, y pese a esta ordenanza, ustedes también mencionan que la administración zonal, en este caso la Delicia, ya aprobó pues la tala de estos árboles, o no sé si tenga que ver con algún proyecto inmobiliario de la zona, pero entonces, ¿cuáles serían los argumentos específicos de la administración para justificar esta aprobación pese a la ordenanza de protección? Yo quiero compartirles lo que dice el informe y contrapolar con lo que existe. Solamente indicar esto, ¿no? En el 2020 vino la pandemia, no pudimos hacer la evaluación bianual por las circunstancias de confinamiento. En el 2022 llegó el aluvión de la Gasca y se asusaron otra vez los miedos infundados, porque cuando hay árboles, todo lo que es aluviones y otros problemas se detiene, porque el arbolado y toda la masa verde hace una red de contención. Entonces pidieron firmas y penosamente en ese momento estaba Cecilia Pacheco como secretaria del Ambiente y de una manera injustificada aprobó la tala de 2 árboles. Los condóminos, en una acción ilegal y abrupta, en una masacre, desmocharon 3 cipreses y talaron más de 20 cepillos blancos que estaban en el sector para cambiarlos por jardinería. Cabe indicar aquí cuál es la importancia de un arbolado adulto o maduro o árboles de altura como estos, que atrapan dióxido, que generan sombra, que nos dan aire y que nos permiten
tener un hábitat sano. En las zonas del norte, en el barrio de San Carlos, en todo lo que es la parroquia La Delicia, San Carlos, Cotocollao, el índice de masa verde es deficitario. ¿Qué quiero decir con el índice de masa verde? Por cada persona deben haber 10 árboles. En el sector donde habito, en la zona de San Carlos, el área más grande de arbolado es el Parque Inglés, que de mi casa al Parque Inglés hay 20 minutos. En Cotocollao no existe árboles, no existe arbolado, y en el condominio Cazú 2 existían 6 árboles maravillosos, 2 fueron talados, sobreviven 4 árboles grandes, 3 cipreses y un pino, que generan un susto infundado en sus condóminos. Han recogido firmas y han mandado este pedido a la Administración Zonal de La Delicia. El ingeniero Byron Carrión aprueba la tala y en el informe técnico se pone lo siguiente: se recomienda el retiro de los 4 ejemplares mencionados como medida preventiva para mitigar riesgos a la infraestructura civil y a la seguridad de los habitantes o usuarios del área. El retiro deberá ejecutarse conforme a las normativas vigentes. Los moradores del condominio Cazú 2, y adjuntan la lista, por decisión unánime solicitan el retiro debido a la preocupación que genera esto en torno a la seguridad y el entorno. Pero ustedes han pedido una nueva evaluación. Nosotros hemos pedido una nueva evaluación y yo les quiero indicar qué es lo que decía la primera evaluación, que dice: durante la inspección técnica se verificó la presencia de estos 4 árboles, todos en fase biológica madura y con buen estado fitosanitario. Hay una incongruencia. Sin embargo, debido al crecimiento excesivo e inclinación o tensión que ejercen sobre estructuras civiles, hay un riesgo potencial. Yo les quiero comentar algo y vamos ahí al tema. El árbol de pino y el árbol de ciprés pueden vivir hasta 200 años. Es decir, que estos árboles son jóvenes, tienen cerca de 40 años, son árboles jóvenes, sí, son especies grandes, que pueden tener bajo el control técnico adecuado de un arborista, que no es lo mismo que un jardinero o un podador, una poda de alivianamiento, un control fitosanitario, en el momento que se necesite ciertos tensores o sujeción, que no va a pasar, pero no la tala. Acá tenemos una discusión también en nuestras redes sociales, y que entiendo que es la discusión que ustedes tienen en su barrio también, es que los árboles que les dicen acá, Carlos nos dice, los árboles viejos son un peligro, se caen y corren riesgo las personas, hay árboles que son peligro para la gente. Yo vivo rodeada de árboles, hemos tenido que talarlos por seguridad, porque hemos tenido ya accidentes, nos están como escribiendo algunas personas, ¿no? Y nos dicen esto, ¿no? Que si es que se valora también estos temas. Sí, a la persona que nos escribe, y le agradezco porque esto es importante, educarnos mutuamente. Quiero decir lo que dice el articulado de la ordenanza municipal sobre la tala y la extracción. Se procederá a la tala y extracciones de arbolado urbano únicamente en los siguientes casos: cuando por su estado fitosanitario se vea que está mal, en deplorables condiciones y no sea posible su reparación. El arbolado del condominio Cazú 2 no está en malas condiciones. Cuando la seguridad de las personas o los bienes se encuentran en peligro, ese tampoco es el caso. Se necesita mejorar el talud, enriquecerlo, fertilizarlo. Hay unas raíces que se han levantado que yo no voy a negar que es un problema, pero no se han levantado porque se va a caer el árbol, no. Las raíces están haciendo su trabajo y lo que están buscando nutrientes. Cuando nosotros ponemos una capa de cemento, ¿qué nutrientes puede tener? Esto tiene una solución: hay que levantar esa capa asfáltica, hay que poner humus, hay que poner arena y volver a asfaltar la parte que está así. ¿Por qué se debe priorizar la vida de los árboles? Los árboles no se caen por sí solos, los árboles se caen por la mala práctica humana. Ejemplo, los árboles que se caen en las calles, muchos de ellos se caen porque son urinarios de las personas. Hay exceso de urea, la urea pudre las raíces y se caen. Cuando nosotros vemos que creció una rama, los árboles compiten por la luz.
también siguen la dirección del viento, entonces toman otras direcciones, y por ahí se cruzó una persona, por ahí hay un cerramiento, etcétera, voy y talo como yo creo que debo cortar, o voy y podo como yo creo que debo cortar, pero el corte es como cortarme a mí la piel. Si yo no hago un corte sano con un instrumental desinfectado, y si no tengo los cuidados del caso, ¿qué es lo que me pasa? Me voy a infectar, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las ramas de los árboles. Entran bacterias, entran hongos y van pudriéndose. De hecho, un árbol jamás se cae de la noche a la mañana. Se necesitan hasta 30 y 40 años para que el árbol se caiga. Los árboles que se han caído en otros lugares, y ustedes pueden pedir en el Consejo Metropolitano, en las administraciones del caso, se han hecho análisis de qué ha pasado y se determinó que, por ejemplo, un árbol que se cayó hace 2 años fue mal podado hace 30. Y ese corte pudrió toda su estructura y se cayó. Uh-huh. Y Maite, quería también comentarle, bueno, a veces es también por eventualidades, ¿no? Las fuertes lluvias que tenemos también en la capital, puede pasar, ¿no? Que a veces sí se caen ramas, árboles incluso, pero justo saber si es que en esta zona no han presentado ustedes inconvenientes en años anteriores por este tipo de eventualidades, tal vez por clima, por lluvias, no. Que por ahí... Okay. Como les comento, yo habito en el lugar, Uh-huh. 42 años, habito en este condominio 16 años, justamente compré mi casa, hicimos la gestión de la compra de casa, porque es el único condominio que tenía este arbolado hermoso, y junto al arbolado un parque infantil, y era el lugar que yo soñaba para la crianza de mi hijo, ¿sí? Mi hijo creció, jugó, hizo campamento bajo los árboles y jamás ha pasado nada. Y por eso pedimos nosotros la permanente evaluación de la Secretaría del Ambiente con el coordinador de arbolado o el técnico respectivo para determinar si estos árboles están en mal estado, porque si están en mal estado y hay un riesgo inminente de caída, sería un absurdo que una persona o una familia se dedique a defender el arbolado. Estos árboles pueden tener todavía mucho tiempo de vida. En algún momento efectivamente hay que cambiarlos, hay que cortarlos porque van a crecer demasiado y no serían sustentables o sostenibles ahí, pero esa transición requiere una transición primero consensuada y segundo normatizada, es decir, ¿qué pasa cuando yo talo un árbol de acuerdo a la ordenanza, un árbol de altura? Estoy en la obligación de que por cada árbol yo debo devolver 10 árboles de por lo menos 1.5 metros, además árboles de especies nativas que me permitan de alguna manera paliar y dotar al espacio de los servicios ecosociales, ambientales, sociales que me brinda el arbolado. Esa inquietud la tenía, ¿no? Si es que se tala un árbol de este tipo, ¿cuántos árboles se deberían sustituir? ¿Los 2 árboles que se talaron se sustituyeron? Eso fue un horror, fue una masacre porque contrataron a una empresa que no tenía la formación para hacer una tala técnica, entonces las ramas de los árboles de pino y ciprés cayeron sobre el otro arbolado, arbustos de más de 15 años, cepillos blancos que fueron destrozados, y había un montón de arbustos nativos como sábilas, como plantas nativas pequeñas. Esto en el 2022. Sí, que también fueron eliminadas y ahora han puesto jardinería. ¿Y qué nos pasa a los seres humanos? Nos venden la idea del jardín francés, ¿no? Estos jardines, estos árboles en forma de chupete, estos árboles con figuras. Eso no es la forma natural del arbolado y ahí estamos, perdón, generando un daño importante. Entonces, en el 2022, por 2 árboles de altura, el condominio debía devolver 60 árboles, de los cuales la mayoría tenían que encontrar un lugar en mi condominio. En este momento hay solo 8 árboles que fueron sembrados en el lugar, a los cuales les podan, sembraron eugenias y les cortan. Esos árboles no van a dar jamás las funciones que los otros árboles nos brindaron, y al cortarles, al podarles, al darles una forma estéticamente hermosa, entre comillas, no
estamos haciendo nada más que dañar al arbolado. Yo les invito a que ustedes visiten el Museo de la Ciudad y su jardín asilvestrado, porque se está buscando ahora jardines asilvestrados. Quisiera con esto también llamar a la reflexión. Medellín, en Colombia, es una ciudad muy caliente, pero que ha buscado generar corredores verdes a lo largo de la ciudad. ¿Y cuál es el resultado de este proceso de más de 10 años? Que bajaron 2 grados en la temperatura de la ciudad. En el lugar donde vivo, esto es un arbolado maravilloso. Tengo fotografías que puedo enviar. Es común mirar parejas de gavilanes que vienen a cazar tórtolas al condominio y nos están haciendo ahí un gran favor, porque nos evitan una sobrepoblación de palomas y tórtolas que también son un riesgo. Vienen búhos. Tengo fotos de búhos cuscungo. El búho cuscungo es el búho más grande que existe en la zona andina. Aves del Chocó que están en migración y van y retornan y regresan. Colibríes, quindes, mirlos, que están acá, y hasta águilas pardas. Uh-huh. Maite, tenemos que cerrar ya la entrevista. Le agradecemos mucho por venir y pues por explicarnos, ¿no? Generar este debate al final del día. Creo que acá estamos abiertos siempre a generar estos debates, a tratar de entender estas visiones también, que a veces no están como mucho en la discusión, porque estamos dando todo por sentado. Eso también es cierto, ¿no? O sea, sabemos que hay problemas con el tema del ambiente, el cambio climático, pero lo damos todo por sentado todavía. Así es que bueno, muchísimas gracias, Maite, y pues de todos modos ahí está ese pedido a la administración, pues para que revise, para que las decisiones que se tomen sean técnicas, sean respetando las normativas y también los argumentos pues sean pues tomados de esta forma las decisiones, ¿no? Así es que muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Sofía. Un último mensaje nada más, pedir y que toda la comunidad se sume, porque ahora son estos árboles. Hace 2 semanas o 3, se cortaron unos árboles inmensos de eucalipto en Sangolquí. No podemos perder nuestro índice de masa verde. Lugares con arbolado, lugares verdes son lugares sanos, lugares donde la salud mental se fortalece. Y quisiera pedirles como Guarmis, por favor, puedan ayudarnos en esta defensa, pedir a la Secretaría del Ambiente, pedir a la Administración Zonal, a Delicia, este informe que estamos esperando sobre esta valoración, porque se hizo una valoración instrumental de la calidad y la condición del arbolado. Entendemos que el arbolado está en buenas condiciones, pero el informe está demorado, no nos hacen llegar, hemos presentado las solicitudes del caso y no tenemos respuestas. Uh-huh. Entonces pedimos a ustedes como medio público que nos ayuden a recabar esta información valiosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maite Gavilanes, dedo comunicadora, activista por los derechos de la naturaleza. Y nosotros vamos a finalizar con una nota de nuestro compañero Edison Paucar. Quito tiene nueva marca ciudad construida con la participación de 7,000 ciudadanos y ciudadanas, una propuesta que incluye referencias a las montañas y petroglifos de los yumbos en un diseño que resalta identidad y pertenencia. Él nos cuenta más. Con un ambiente musical, los quiteños conocieron la nueva marca ciudad. En la presentación, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, señaló que alrededor de 7,000 ciudadanos participaron en este proceso. Las personas dibujaron emblemas y símbolos de la capital. Así, el alcalde señaló que en estos dibujos aparecieron montañas y otras figuras emblemáticas como la Virgen del Panecillo. Quito también es de Chocó andino, Quito también son los pichinchas, Quito también son las quebradas, Quito también son los ríos. Y todo eso que dibujaron quiteños y quiteñas, asesores, expertos de las universidades de la capital de la República, hicieron lo que hoy constituye la marca ciudad. ¿Y la marca ciudad para qué sirve? Sirve para que le presentemos a Quito en el mundo y para que aquellos que tienen la desdicha de no conocer a la ciudad más linda del mundo se animen a venir a la capital de la República, a la ciudad del sol recto, porque como lo decían, aquí el sol cae de manera perpendicular y aquí se generan, por ejemplo, las mejores rosas del mundo y aquí tenemos cosas que no tienen en ninguno de los otros lados. La presentación de la nueva marca ciudad se realizó en la explanada del centro de eventos del Parque Bicentenario al norte de Quito. Aquí el municipio señaló que la marca ciudad, también conocida como City Branding, es una estrategia de marketing. El objetivo es crear una identidad visual y conceptual única para una ciudad
destacando sus atributos y valores para posicionar a la capital a nivel local e internacional. Así, los elementos que se destacan en la nueva marca Ciudad de Quito son su tipografía, que es dinámica y representa la conexión con la naturaleza y las montañas. Además, la marca Ciudad tiene sentido histórico y el icono está inspirado en los petroglifos de Tulipe ubicados al noroccidente de la capital. Para Radio Pichincha, Edison Paucar. Y bueno, ya con esto nos despedimos. Ya se viene el Kike Show, que ya nos está esperando, que ya todos los días se queja, no mentira, pero bueno, con las Warmis. Muy quejumbroso. Hasta mañana. Chao, chao.